Me siento solo, pero es esa soledad que te invade cuando ves que hay cosas que no van muy bien. Mejor dicho, la producción perfecta. Aquí todas hacen lo suyo muy bien, pero hay cosas del negocio que tal vez no entiendas. Los clientes están pagando tarde y el crédito, el tema del crédito me preocupa tanto. Don Carlos, usted no está solo. Tranquilo, nosotros le ayudamos con el crédito. Tu pyme ya no está sola, porque con BBVA cuentas con el equipo de asesores integrales especializados en atender las necesidades de tu negocio. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, es un gusto. Yo soy Juana Telles, soy la economista jefe o la directora del Departamento de Estudios Económicos de BBVA Colombia. Les damos la bienvenida, estamos aquí con Carlos Reyes. Carlos Reyes es el gerente general del Grupo MEGAC y vamos a hablar entre los dos de temas sobre el sector agroindustrial, sus perspectivas que estamos esperando, oportunidades de negocio. Esta es una invitación del Grupo BBVA. Vamos a hablar del balance y las perspectivas del sector agroindustrial en Colombia. Entonces, la idea de la reunión hoy es un poco, yo voy a centrarme unos 20 minutos en contarles cómo estamos viendo la economía colombiana, para dónde va, las perspectivas del sector, y luego le voy a dar la palabra a Carlos, y Carlos les va a contar temas mucho más específicos del sector agroindustrial, donde hay perspectivas buenas, donde hay oportunidades, y un poco hacia dónde nos vamos a mover en los próximos años. Entonces, voy a darle un poco con la idea, como cuento, es contar para dónde estamos y hacia dónde vamos en Colombia, y temas que les interesen a ustedes en específico sobre el sector agroindustrial. Tienen la presentación, la van a ir viendo al tiempo que nosotros vamos a ir hablando la presentación macro, y en la presentación macro quiero destacar varios temas. Primero, quiero destacar que Colombia es una economía que ha resistido muy bien, hemos sufrido un choque muy fuerte por los precios del petróleo, y ustedes, el sector agroindustrial, han venido a sacar la mano y a decir que pueden apoyar un poco el crecimiento y pueden sustituir en alguna medida lo que estaba pasando con el sector petrolero. Hay sectores como la industria que también están ayudando, como los servicios, y en ese sentido vamos a mirar que Colombia, después de la caída en los precios del petróleo, es una economía mucho más organizada, mucho más balanceada, y el papel del sector agropecuario y el sector industrial va a ser impresionante y muy importante en los años que vienen. Entonces, primero tengo la primera parte de la presentación, y la van a ver ustedes, es un poco una visión estructural, y es para mostrarles por qué digo que Colombia lo ha hecho bien y por qué ha sido muy resistente al choque petrolero y qué está pasando hacia adelante. Y quiero mostrarles solo una gráfica y un poco para empezar con un toque de optimismo. Esta economía se ha desacelerado recientemente, pero quiero mostrarles una gráfica de largo plazo, que ustedes vean qué ha pasado un poquito más de largo plazo. Y quiero destacar una cosa, y que lo hemos visto en el sector agroindustrial, pero lo hemos visto en muchos sectores y que ha afectado a muchas partes de la población colombiana, y es que la economía, el PIB per cápita, que es el ingreso que recibimos por persona, digamos, los colombianos, ha crecido muchísimo, 88% en los últimos 15 años. Todavía tenemos una tarea pendiente, pero lo que ha hecho la economía colombiana es crecer y mostrar un poco, y eso ha tenido efectos, y ahora lo vamos a ver, sobre los temas de pobreza. Hay mucho por hacer, como decía, pero el primer toque que quiero dar, y es una visión que ustedes ven en esa gráfica de largo plazo, es mostrar, digamos, con optimismo, que lo hemos hecho bien y que hemos resistido, digamos, a los embates de lo que ha pasado a nivel internacional recientemente y en general en la historia reciente. Un poco esto porque ha pasado, y eso quiero destacarlo, es porque hemos hecho un esfuerzo gigante en términos de inversión, la inversión que se ha hecho en muchos sectores, sector petrolero, sector industrial, sector agroindustrial, ha sido muy importante para generar esto, para mostrar que la economía colombiana puede crecer, y un poco lo ven ustedes en la gráfica que están viendo en este momento, miren el efecto tan fuerte de aumento de inversión que hemos hecho, es un esfuerzo gigante de la economía colombiana por invertir. Significa muchísima más inversión, y lo vamos a ver con detalle hacia adelante, pero la economía colombiana tiene que invertir. ¿Invertir qué? Invertir en el campo, invertir en vías, vamos a construir las vías de cuarta generación, vamos a hacer muchas cosas que deberían aumentar, digamos, la inversión y en ese sentido el crecimiento de la economía colombiana.
Y ya en la última para visión de largo plazo es qué está pasando y cómo esto ha afectado a la pobreza. La pobreza ha ido disminuyendo, sobre todo ha disminuido muchísimo en los últimos 15 años, pero si uno mira esta gráfica, la pobreza es todavía muy alta en Colombia. Si yo la comparo con países desarrollados, es altísima. Si la comparo con los países más parecidos a nosotros, es una pobreza más o menos parecida a la de los países latinoamericanos, pero eso no nos debe dejar tranquilos. Digamos, Colombia ha mejorado muchísimo, pero todavía hay una parte muy importante de las personas colombianas o de los colombianos que viven en pobreza. Y ese es el reto de los próximos años, sobre todo los que están más cerca del sector agroindustrial y en particular los que están más cerca del campo. Ustedes están sintiendo que hay mucha pobreza en el campo. La diferencia entre el campo y la ciudad sigue siendo importantísimo. La gente del campo tiene y sufre muchísimo más la pobreza. En particular, las mujeres, cabezas de familia, por ejemplo, sufren muchísimo más los temas de pobreza. Entonces, mirando hacia el largo plazo, esta es una tarea pendiente, es disminuir la pobreza en el campo, y ustedes están ahí, digamos, es el sector donde queremos, digamos, acercarnos en este. Y es como la oportunidad que tenemos de disminuir estas desigualdades entre lo que está pasando en el campo y lo que está pasando en las ciudades. Entonces, ¿qué ha pasado y cómo vemos la economía hacia adelante? Como contaba, en 2014 la economía colombiana sufre un choque, decimos nosotros, ¿y eso qué significa? Ayer veníamos con precios de petróleo de $100 por barril y de un momento a otro se caen el 50% los precios del petróleo. ¿Eso qué significa? Que la economía tiene un choque, puede invertir menos porque el petróleo ya no es tan rentable, pero en general tenemos un ingreso que es más bajo. Hubo una devaluación del peso, eso lo sentimos mucho, ustedes lo han sentido probablemente en todo lo que tienen que comprar del exterior se ha encarecido, pero eso es porque la devaluación ha sido muy fuerte. En algún momento, digamos entre junio del 2014 y principios de este año, que es cuando la tasa de cambio estuvo en su momento más fuerte, de 60%. Eso pues ha afectado los negocios y ha afectado la inflación, que lo vamos a ver ahora. Entonces, Colombia sufre este choque y tiene un ajuste, y que lo ven ustedes en esta gráfica. Es una economía que venía creciendo en niveles promedio en los últimos años a niveles del 4%, y de un momento después de este choque empieza a desacelerarse. Nosotros creemos que esta economía va a crecer este año 2.4% y el año entrante va a crecer 3%, y hacia adelante va a seguir creciendo más. Yo creo que estamos pasando ya como la peor parte del choque. El dato que vimos de junio fue un dato de crecimiento del 2%, o sea, la economía se creció 2%, y creemos que ese es el peor momento y la economía empiece a crecer hacia adelante un poco más. Entonces, ya estamos pasando el choque y lo estamos haciendo de una manera que yo creo, y le decimos en inglés, se le dice resiliente, pero lo que es que ha resistido bien el choque y se ha ido desacelerando gradualmente. ¿Por qué? Por los consumidores en general. Yo creo que el consumidor colombiano ha hecho varias cosas muy importantes para el sector agroindustrial. Vieron el proceso de evaluación, el consumidor colombiano decidió consumir menos cosas importadas. Es una cosa que es tradicional en economía, pero en Colombia funcionó, como yo digo, del libro de texto. Baja el consumo de cosas del exterior y sube el consumo de cosas locales. Y eso ha sido importantísimo para el sector agroindustrial. Estamos consumiendo muchas más cosas hechas en Colombia, y eso ha significado que la industria tenga un proceso de crecimiento mayor del que se esperaba, y que los colombianos, digamos, se hayan atado y hayan permitido que la economía crezca un poco más. El ajuste fuerte donde ha sido en consumo de bienes como los automóviles, por ejemplo. Los colombianos hemos decidido que ante esas tasas de cambio tan fuertes, pues el consumo de automóviles lo dejo para después, y ha disminuido mucho, por ejemplo, el consumo de automóviles y de otros durables. Pero en temas de bebidas, de consumo de alimentos, nos hemos concentrado en consumir cosas más colombianas, y eso es un ajuste importante y que lo tenemos que pensar hacia adelante, porque nosotros vemos que la tasa de cambio que está ahorita en el rango cercano a los 2.900 pesos, se va a quedar por ahí. Estamos viendo alguna devaluación a final de año, más o menos la tasa debería quedar en 3.100 este año al finalizar el año, y después vemos alguna apreciación, se dice, o sea que vamos a pagar menos dólares por peso, pero estamos viendo que a mediano plazo la economía colombiana va a ser una economía de tasa de cambio cercana a los 2.800. ¿Eso qué significa? Que tenemos una economía que no va a volver a los 1.800 que vimos hace algún tiempo y nos tenemos que acostumbrar a él. Eso
porque es muy importante. Una tasa de 2.800 en promedio o esperada para los próximos años va a ayudar mucho al sector agroindustrial, porque el sector agroindustrial puede, y en la medida que está abriendo mercados en el exterior, que la economía del resto de países de América Latina está mejorando, podrá exportar más con esa tasa que es mucho más competitiva. Pero obviamente tiene la parte mala, y es que probablemente estamos importando un poco menos. Entonces, eso en términos un poco hacia adelante que estamos viendo. Por sectores que hay un sector que está jalonando, como decía antes, que es la industria. Estamos viendo el sector de construcción muy bien, y hacia adelante tenemos todos los procesos de obras de cuarta generación, que son estas obras de infraestructura gigantes, pero también hay unos planes importantes de inversión de obras de un poco menor calado. En términos de vivienda, estamos viendo un crecimiento muy importante de todo lo que tiene que ver con vivienda, sobre todo de clase media, y vivienda de interés social, que vamos a ver un efecto importante en los próximos años de crecimiento. ¿Y cuál es el papel del sector agroindustrial? El sector agroindustrial este año no va a tener un crecimiento bueno, pero no espectacular como el del año pasado, y en particular por un sector, y es que el sector cafetero viene de niveles muy altos del año pasado, y es difícil superar esos crecimientos, y por eso va a tener un efecto. El sector agroindustrial, que está pasando en generar crecimientos que van a estar por encima del PIB en los próximos años, y nosotros creemos que esto va a mejorar. No sé, Carlos, si tú cómo lo ves, que tú estás efectivamente en el terreno, y yo no estoy tan en el terreno. Lo que hemos visto desde las cifras de crédito agropecuario, y ahorita les contaré por qué es que es tan importante este tema, es que llevamos más o menos unos 3 años con un crecimiento constante. Sin embargo, el año 2016 ha tenido un crecimiento relativamente por fuera de los márgenes. Más o menos estamos hablando que el crédito de fomento agropecuario se ha intensificado en un 14% con respecto al año anterior, que eso en cifras de economía es monstruoso. ¿Y por qué se da? Por los factores que tú estás diciendo. Uno, que si el dólar se sube, pues somos mucho más competitivos. Somos mucho más competitivos en tema de exportaciones, y además somos mucho más competitivos al interior en nuestros productos. Y eso sí se ha visto reflejado. Obviamente hay productos que terminan jalonando mucho la estadística, como el tema de café, pero los otros productos sí han tenido un crecimiento mucho mayor que lo que se da en promedios de los otros productos agropecuarios. Perfecto, exacto. Y hacia adelante va a pasar algo bueno, y es que el café ya no va a tener estas bases o estos crecimientos, y probablemente va a tener crecimientos mejores hacia adelante. Hay un factor que hemos visto también en el crecimiento del tema de fomento agropecuario, y es que el agricultor colombiano se está industrializando, está comenzando a hacer fases siguientes al tema de producción agropecuaria. No solo se queda en la siembra de café, sino comienza a sacar cafés especiales. No solo se queda en el aguacate, sino que comienza a sacar tipos de salsas de aguacate. Eso está llevando a que haya un mayor valor agregado al producto, y por ende un mayor ingreso. Y pues se evidencia en que hoy por hoy el crédito de mediano productor está mucho más disparado que en cualquier época de la historia en Colombia. Hoy más o menos el crédito de mediano productor, es decir, el que está entre activos de 300 millones y 3.200 millones de pesos, es más o menos el 38% del total de los créditos que se desembolsan en Colombia. Luego, algo está pasando que está funcionando. Exacto, yo creo que sí, y hacia adelante un poco lo que nosotros creemos es que esto se va a consolidar aún más. Este es el sector, digamos, cuando le preguntan a uno hacia adelante cuáles son los sectores que son los líderes, o cuáles deberían ser los líderes hacia adelante, pues el sector industrial está en la lista, está el sector agroindustrial también, y en general el sector agropecuario primario también. Son sectores que deberían tener un crecimiento más fuerte en los años siguientes, y como decía al principio, y ustedes lo ven en la gráfica, van a ayudar a compensar los bajos crecimientos o los crecimientos negativos del sector minero petrolero. Entonces es una economía que pasa de tener un sector minero petrolero que era fuerte, y que se está volviendo mucho más débil con los nuevos precios del petróleo, y tienen que llegar nuevos jugadores, y esos nuevos jugadores que están tomando, digamos, la parada, y van a ser como los que lleven y como que carguen la posta hacia adelante de Colombia, son la industria, el sector construcción y el sector de agroindustrial. Son sectores que son líderes, y un tema hacia adelante es inversión. El sector agroindustrial, y yo creo que tú lo sientes mucho cuando estás en el terreno, necesita nuevas instituciones, digamos, en general, que el gobierno tenga una presencia mucho más grande en todo el proceso del sector agro y del sector agroindustrial. Y el gobierno ya está haciendo cosas, ya tenemos unos cambios en algunas instituciones, y yo creo que eso va a ser una cosa hacia adelante que va a funcionar. Eso se demora, pero funciona hacia adelante. De hecho, ya este año obviamente tuvimos increíblemente muy buenos cambios climatológicos. Este año fue un buen momento para siembras como el cultivo de arroz. Se calcula que hay un crecimiento de hectáreas sembradas en total de todos los productos en una cifra mayor a los 150.000 hectáreas cultivadas. Luego, eso ya está pegando. En arroz se ve, en arroz hay
toneladas de arroz de muy buena calidad, porque el clima se dio. Hay coyunturas que quizás ni siquiera el mismo gobierno las pensó, que terminaron favoreciendo el sector agropecuario. Exacto, porque en los últimos años, pues el último año hemos sufrido de un fenómeno del niño impresionante, eso pues, retuvo, digamos, o disminuyó un poco el crecimiento, y efectivamente estamos intentando hacer cosas de siembras que permitan una sustitución de importaciones y nos ayudan mucho en este momento de tasa de cambio. Sí, es mucho más, creo que están funcionando las cosas, pero están funcionando las cosas porque el mismo agricultor o el mismo agroindustrial se dio cuenta que puede salir adelante, no esperando ayudas del gobierno, si las hay magnífico, pero realmente el crecimiento se ha dado simplemente porque hemos tenido muy buenas cosechas, hemos tenido un dólar favorable y pues el crédito está llegando, y creo que parte de la charla que tenemos hoy es enseñarles a ustedes cómo pueden acceder a estas líneas de crédito que les permita ser más baratos y más competitivos en el sector. Perfecto. Y otro tema importante que lo tenemos que ver más en el mediano plazo es Colombia tiene muchísima tierra cultivable que no cultiva en este momento adecuadamente, y creo que ahí también hay unas oportunidades gigantes. O que no hemos podido llegar. Entonces, efectivamente, los estudios muestran que probablemente Colombia es el país en el mundo que tiene más capacidad de ampliar su oferta agrícola, su frontera agrícola, y yo creo que va a ser el momento de hacerlo. Hacia adelante vamos a ver cómo funciona y las instituciones van a ayudar en este campo. Un poco en temas más macro y un poco para centrarlo y que ustedes tengan en cuenta cómo vienen las otras variables y lo tengan en sus presupuestos para el año entrante y lo piensen hacia adelante. Hay un tema que hay que tener en el radar, y es que está pasando con el desempleo. El desempleo es obviamente una de las variables claves que determina cuánto consumo, si yo como colombiano decido consumir más o menos, si decido comprarme una casa o no, si decido comprar más alimentos o no, ese tipo de cosas, o qué tipo de alimentos consumo. El desempleo es una variable muy importante. Hay algún deterioro que se está viendo ya en el mercado, en todo el mercado laboral, pero una cosa que ha sido súper importante es que el deterioro no ha sido tan fuerte como en otras desaceleraciones de la economía colombiana. Entonces estamos esperando que el desempleo suba algo a final de este año, suba algo a final del año entrante, se va a mantener en niveles cercanos al 10%, es una cifra alta para la región y sobre todo para la región, pero bueno, ahí es una oportunidad, digamos, de estar echando un ojo. Ahí yo creo que es importante estar echando un ojo de cómo se está moviendo el desempleo, dónde hay excesos de mano de obra, porque lo que estamos viendo en el campo, que es muy importante, es que en algunos sitios hay excesos de mano de obra, pero en algunas partes del campo no tenemos los suficientes recolectores, por ejemplo, para llegar a recolectar. No sé, cuando están buscando dónde recolectar, ahí tenemos que hacer como una reforma institucional también para permitir que se mueva mucho más el trabajo rural. Pero bueno, es una de las variables que estamos viendo hacia adelante. Otra cosa que hay que ver y que el papel, digamos, de lo que viene en términos de inversiones importante es cuál es la capacidad de esta economía. Nosotros le decimos a los economistas a eso crecimiento potencial. ¿Cuál es el potencial de Colombia? O sea, con esos trabajadores que existen, con el capital que existe y con la inversión que hacemos y la productividad que hacemos, ¿cómo debería o cuál es el crecimiento máximo que podría alcanzar la economía colombiana? Y lo que vemos es que el crecimiento potencial de Colombia debe estar cercano al 3.8 en este momento y va a ir creciendo. Ahí el papel de la inversión es importante para que vaya creciendo y también aumentos de productividad. Es otra variable que hay que tener en cuenta. Y la otra variable que yo creo que ha estado en el imaginario y ha estado es una de las preocupaciones más fuertes de los últimos tiempos, y es qué está pasando con la inflación. Y es una variable que todos estamos atentos todo el tiempo. ¿Qué está pasando con la inflación? Un poco lo contaba Carlos, tuvimos un fenómeno de niño impresionantemente fuerte. No habíamos visto ese fenómeno del niño tan fuerte hace mucho tiempo. Un aumento muy importante en la inflación de alimentos. Adicionalmente tuvimos la devaluación, y la devaluación, cuando es tan fuerte, se transmite también obviamente al precio de lo que importamos del mundo, que le decimos los economistas una cosa que es la inflación transable. Entonces tuvimos un aumento de inflación que llegó a su máximo en el mes de julio y estábamos hablando de inflaciones del 9%. Entonces estamos viendo que ahora la inflación en agosto bajó, estamos hablando de una inflación ya más cercana al 8% y va a ir bajando durante los meses que quedan. Estamos esperando que venga un fenómeno de la niña, que como ustedes lo saben es todo lo contrario que el niño, y es que hay muchísimas lluvias. El fenómeno de la niña normalmente no afecta tanto los precios de los alimentos. Y viene suave, por lo que nos están diciendo. Y viene suave, exacto. Exacto, y todas las mediciones de la gente encargada dice que no viene tan fuerte. Ese fenómeno de la niña entonces no debería afectar tanto. Nosotros estamos viendo entonces que la inflación está desacelerándose. A final del año estamos hablando de una inflación del 6.3%, que es una inflación alta. Y sobre eso ustedes van a tener que tomar decisiones para el año entrante. Y
Lo que esperamos para el 2017 es una inflación de 4.3%. Entonces, cuando hagan sus presupuestos, cuando miren hacia adelante, estamos viendo que la inflación efectivamente va en una bajada muy rápida, termina el año en 6.3 y el año entrante en 4.3. Es alta comparado con lo que quisiera, que es lo ideal para el Banco Central, que está entre 2 y 4, pero estamos viendo que va a haber este ajuste de inflación y después ya entra dentro del rango meta a principios de 2018. Entonces la inflación va a ir bajando. En este escenario, ¿qué está haciendo o qué va a hacer el Banco Central? Entonces estamos viendo a un Banco Central que efectivamente lo que vimos es que subió tasas desde el año pasado, en septiembre, y estamos hablando de unas tasas del Banco Central de 7.75. ¿Por qué son importantes las tasas del Banco Central? Porque eso se traduce a las tasas de todo el sistema financiero. Eso se traduce despacio, y la buena noticia es que creemos que el Banco Central ya no va a subir más tasas. O sea, que el Banco Central se va a quedar en 7.75, va a esperar que la inflación empiece, o las expectativas de inflación efectivamente empiecen a ajustarse, y probablemente el año entrante, a finales del primer trimestre, empiece a bajar algo de tasas. Va a ser muy gradual, pero efectivamente es como que ya llegamos al máximo. Yo creo que es un momento en que además las tasas reales, que son unas tasas que uno tiene que mirar cuando hace negocio, las tasas reales en este momento son tasas reales negativas de interés, porque estamos hablando de una inflación de, como decía antes, cercana al 8 y una tasa del Banco de la República de 7.75. Esta es una variable que pues obviamente tiene que estar todo el tiempo en las cuentas de ustedes, y como digo, el Banco Central debería hacer algunas bajadas el año entrante, pero ya deberíamos haber llegado al tope de tasas, y ya lo que viene hacia adelante es un poquito de estabilidad de año y algunos meses del año entrante. Eso en términos de lo que está o de lo que esperamos en términos de política monetaria. Como les conté ya un poco, y aquí simplemente lo van a ver en la gráfica, es nuestras expectativas de tasa de cambio. Obviamente, yo siempre lo digo, es que proyectar la tasa de cambio es muy difícil. Es una de esas variables que es una bola mágica, y si supiéramos cuál va a ser la tasa efectivamente, pues no estaríamos trabajando acá y estaríamos ricos en el mundo, pues, y trabajando en otras cosas. Yo creo que lo que queremos mostrar un poco, y es para que ustedes lo piensen en una visión de mediano plazo, como les contaba, es que la tasa de cambio de Colombia de mediano plazo es una tasa más cercana a 2.800, es más consistente con lo que es Colombia. En ese sentido, hay que hacer los planes mirando esas tasas de 2.800 y efectivamente estar ahí, mirar ese rango y no pensar que vamos a volver a los 1.800. En Colombia, desde que nosotros estudiábamos, y históricamente, siempre la tasa de cambio tuvo unas devaluaciones muy controladas, y lo que hemos visto en los últimos años es que no fue tan controlada, porque es la primera vez que la tasa de cambio se mueve libremente. Esto es una variable que no debería afectar los negocios, uno debería pensar más en cosas mucho más estructurales de que hacen que yo exporte o que yo importe o que yo invierta o que no invierta, y eso esperamos que sea así cuando demos y se muestre que la volatilidad de la tasa de cambio, o sea, ese movimiento que hemos visto, empiece a controlarse y efectivamente vayamos a una tasa más cercana a 2.800. Y así hay una cosa que estamos viendo muy clara, es que los industriales y los agroindustriales están diciendo que los usos de capacidad instalada, o sea que la capacidad instalada de sus industrias está a tope. Como los colombianos estamos consumiendo más productos colombianos, lo que se están diciendo es, mire, yo ya estoy produciendo muchísimo, estoy usando un turno más probablemente de lo que usaba hace 2 años. Tengo la fábrica súper llena, o con los términos de producción muy altos. En ese momento probablemente van a decidir invertir, y si la tasa de cambio se estabiliza, yo puedo tomar decisiones más tranquilas, de decir, oiga, yo voy a comprarme una máquina y la voy a pedir a no sé dónde y va a venir, porque eso tiene un costo importante. Entonces, en ese sentido, esa es nuestra proyección de un poco de lo que va a pasar en términos de tasa de cambio. Y una cosa para cerrar, y voy a darle, después vamos a hacer al final, la idea es que Carlos hace su presentación ahora y les cuenta un poco las perspectivas y lo que estamos viendo en crédito, y después vamos a hacer una sesión de preguntas entre los dos. Entonces, voy a cerrar aquí con una lámina o con una idea, y es los temas fiscales. Los temas fiscales uno siente que para uno no son lo más importante, pero son importantes en una cosa, y es que tener unas finanzas fiscales del gobierno nacional central y de los gobiernos municipales y departamentales es muy importante para los mensajes que le mandamos al mundo. ¿Cuál es la Colombia que tenemos? Es una Colombia ordenada, que gasta
poco y que tiene déficits fiscales pequeños, y en ese sentido la discusión que se está dando a nivel de los economistas es: hay que aumentar el recaudo tributario, porque perdimos recaudo tributario con lo que pasó en términos de petróleo. Ecopetrol era un gran generador de ingresos para el gobierno nacional central, igual que las otras petroleras, y con el precio del petróleo más bajo no han podido dar utilidades y no han podido darle recursos al gobierno. Entonces hay necesidad de aumentar el recaudo tributario, y ustedes han debido oírlo y lo estamos viendo por todos lados, es que viene una reforma tributaria. En ese sentido, la discusión y lo que nosotros hemos visto de los análisis que hacen la gente de la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria, los organismos internacionales, es que probablemente va a haber un aumento del IVA en la reforma. Como digo, todavía la reforma no está, el gobierno la va a presentar en las próximas semanas, pero hay que estar preparados un poco para ver cómo va a ser la reforma y echarle una mirada ya cuando salga, pero probablemente va a haber un aumento en el IVA. Eso tiene algún efecto sobre el consumo y es una variable que hay que mirar. En línea, quería centrar un poco que la reforma tributaria se necesita porque necesitamos aumentar los recursos tributarios para reemplazar lo que se perdió de petróleo. Por eso, y un poco para ajustarnos a una regla fiscal que es una institución muy importante en Colombia, y es que no podemos gastar más de lo que tenemos, y eso es lo que vamos a hacer. Hay que planificar tributariamente. Hay que planificar, igual que ustedes planifican y que en sus empresas, pues el gobierno tiene que planificarlo y tiene que endeudarse menos y efectivamente llegar a unos déficits fiscales más bajos. Entonces yo termino acá y le doy un poco la palabra a Carlos, y como decía antes, después vamos a hacer una ronda de preguntas entre los dos, y bienvenidas las preguntas, todas las que quieran, de la economía colombiana. Entonces le cedo un poco la palabra a Carlos. Bueno, yo básicamente les vengo a contar el agua tibia. ¿Y qué es contarles el agua tibia? Parte de la idea que tiene el banco es enseñarles a los agroindustriales cómo se maneja el tema de fomento y cómo se puede acceder a las mejores líneas de fomento que bajen las tasas de interés de un crédito. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento profundo sobre este tema, pero les quiero contar que en 1990 las líneas de fomento que existían, como Bancoldex, Findeter, Fonade y la FEN, tenían tasas promedio del 40% anual. Hoy estamos en tasas promedio del DTF más 7% anual. Ha habido un bajón. ¿Por qué se ha dado ese bajón? Antes de 1990, el único banco de fomento que existía en Colombia era el Banco de la República. Tenía como subcuenticas, tenía una cuenta que llamaba el Fondo de Comercio Exterior, el Fondo Financiero Agropecuario, el Fondo de Desarrollo Territorial, pero en 1990, como algunos de ustedes saben, hubo una crisis económica. Una crisis económica que pegó durísimo en inflación. Y una de las soluciones que propuso el Banco de la República fue independizar las bancas de fomento. ¿Qué hizo independizar? Creó bancas de fomento autónomas. Una que se llama Finagro, que ustedes la conocen, otra que se llama Bancoldex, otra que se llama Findeter, otra que se llamaba Fonade y la FEN. Eran básicamente los bancos de fomento que existían. Cada uno tenía su propia fuente de financiación. Todos podían captar recursos del público o endeudarse por fuera, endeudamientos en moneda extranjera. Todos salvo una entidad que el Banco de la República consideró un elemento clave en la economía de este país, que se llamó Finagro. A Finagro le estableció una fuente de fondeo distinta a todos los bancos. Yo les quiero poner una estadística para que ustedes lo tengan como en su cabeza. El Estado calcula que el sector agropecuario más o menos requiere recursos de crédito al año por una cifra cercana a los 70 billones de pesos. De esos 70 billones de pesos, los bancos logran atender 10 billones de pesos. Es decir, hay un mercado pendiente por cubrir de 60 billones de pesos. ¿De dónde se saca esa plata? El Estado hace más o menos unos 22, desde 1991, se inventó un mecanismo, y es: todos los bancos en Colombia están obligados a prestar en el sector agropecuario. Tenemos que prestar en el sector agropecuario. Todos son todos, desde el que menos vocación tiene hasta el que más vocación tiene. ¿Cómo es el mecanismo? Le prestamos con la plata del banco. Si no se presta esa plata del banco, nos multan. Y la multa, eso es como para que ustedes sepan, cuando vayan a llegar el crédito, tiene un nombre técnico, se llaman títulos de desarrollo agropecuario. Por cada peso que un banco no prestó en el sector agropecuario, tiene que prestárselo a una entidad que se llama Finagro. Y se lo presta a tasas negativas, es un castigo. Más o menos la tasa de rentabilidad de esos títulos hoy es DTF-1. Es decir, o presto en el sector agrícola o le presto al Estado al DTF-1. Con esa plata que le prestamos al Estado al DTF-1 los bancos, se nutre el Banco Agrario de Colombia. Por ahí es que se prestan esos recursos. Hace más o menos unos 10 años, el Banco BBVA, que fue el pionero en este tema, decidió comenzar a prestar en el sector agrícola.
y decidió comenzar a prestar en el sector agrícola con dos funciones. Una era llegar a un sector donde no tenía crecimiento y dos, disminuir ese impuesto que estaba pagando y mejorar un poquitico su tasa de interés. Comenzó a darse más o menos en el año 2000. Todos los bancos en Colombia prestaban una cifra cercana a los 800.000 millones de pesos. En el año 2015, todos los bancos en Colombia prestaron en el sector agropecuario una cifra cercana a los 10 billones de pesos. ¿Qué pasó? Aquí el secreto es entender cuándo yo puedo acceder a líneas de fomento agrícola, cuándo me conviene meterme y sobre qué forma le caigo a las líneas de fomento agrícola. Existen dos grandes líneas de fomento, una que se llama redescuento y otra que técnicamente se conoce como cartera sustitutiva de inversión obligatoria. Redescuento es plata de los bancos que se lo entregan a Finagro, Finagro se lo entrega a los bancos para prestársela a los clientes. La tasa promedio de redescuento, es decir, lo que Finagro le presta al banco es de TF más 1 o más 2. La tasa promedio de cartera sustitutiva es de TF menos 1. Entonces, cuando ustedes pretendan llegar a una línea de fomento, siempre traten de pedir cartera sustitutiva de inversión obligatoria. El banco la conoce como líneas de agrocrédito. ¿Por qué? Porque es simplemente 200 puntos más barata que la tasa de interés de fomento ofrecida por Finagro, pero es una tasa en condiciones Finagro. ¿Quién puede acceder a estas líneas de fomento? Hay dos leyes que regulan qué personajes pueden acceder a las líneas de fomento agrícola de Finagro. La ley 101 de 1993 y la ley 16 de 1991. Dice que pueden acceder a estas líneas de fomento cualquier productor agropecuario, cualquiera es cualquiera. El señor que siembra papa, el señor que tiene ganadería, el señor que tiene pescados, cualquier señor que se dedique al sector agrícola o que se dedique a la ganadería o que se dedique a la piscicultura puede acceder a las líneas de fomento agrícola. En los tiempos y plazos que le dé su ciclo del negocio. Es decir, si voy a sembrar palma africana, pues la lógica no es que me endeude un año. La lógica es que me vaya por el ciclo de siembra y de producción de palma africana. Si voy a sembrar papa, no voy a pedir el mismo plazo de palma africana, porque si lo pido por largo plazo, tarde o temprano me va a quebrar. Es más o menos como el juego de los ciclos del negocio. Las leyes establecieron que también tienen acceso a líneas de fomento agrícola, que, hecho una cuña, no existe una línea más barata en Colombia que las líneas de fomento agrícola. Ninguna. No hay ni líneas Bancoldex, ni Findeter, ni Fonade, ni endeudamiento en moneda extranjera, ni todas esas figuras extrañas que se inventan los bancos. La línea más barata que existe en Colombia son las líneas de fomento agrícola. Por mandato legal pueden acceder los transformadores de producto agropecuario primario de origen nacional. ¿Eso qué significa? Cualquier persona que cogió la papa y la volvió otra cosa. Y el volverla otra cosa pueden ser mil cosas. Puede ser desde papa a la francesa, papas margarita, o hacer almidones, o se van a encontrar cosas sofisticadísimas como hacer cremas para la cara a partir de papa. Esos señores que hacen cremas para la cara a partir del almidón de papa o del almidón de yuca pueden acceder a estas líneas de fomento. Es deseo del Estado, y es deseo claramente de toda la economía en Colombia, que sí haya un valor agregado a los productos, porque el valor agregado es el que genera riqueza. Entonces, por eso es que la ley autorizó a que cualquier transformación primaria de un producto agrícola de origen nacional tenga acceso a estas líneas. Cogí el aguacate y lo volví ensalada de aguacate o lo volví champú de aguacate. Tiene acceso a esta línea. Cogí las hierbas homeopáticas, las drogas homeopáticas, tienen acceso a esta línea. La salsa de tomate, la mostaza, toda transformación primaria de producto agrícola, la que se les ocurra, puede acceder a esta línea. Hemos llegado a unos niveles, no se imaginan el grado de sofisticación. Hay gente que coge los cálculos de vaca para hacer microchips de computadores. Han tenido acceso a líneas de Finagro. ¿Por qué? Porque hay una transformación primaria de un producto agrícola. La misma ley 101 de 1993 dijo que le podemos prestar a cualquier comercializador de producto agropecuario. Hace unos años primario, ahora hasta secundario. O sea, le puedo prestar al señor que vende la papa, así no sea el agricultor, como al señor que vende las papas transformadas o el señor que vende champú de aguacate. Aquí entran cualquier tipo de comercializador. Entra desde el pequeño supermercado hasta el gigantesco supermercado. Entra el pequeño comercializador hasta el gran comercializador. Cualquier persona que comercialice un producto agropecuario que haya tenido un proceso de transformación que sea de origen nacional. Todas estas líneas están única y exclusivamente montadas para ayudar al agricultor y a la producción nacional. Luego no sirve nada importado. Nada importado, salvo la siguiente línea que les voy a contar. La ley estableció que le puedo prestar a cualquier persona que haga servicios de apoyo al productor agropecuario primario. Es decir, aquel personaje que le ayuda al agricultor a desarrollar su negocio. Les voy a poner un ejemplo. Yo produzco café
y esa producción de café requiere ser exportada. Entonces seguramente necesitaré una sociedad aduanera que me ayude a la exportación, seguramente necesitaré un tema de buques para poder sacar la carga, como si soy bananero también necesitaré buques para sacar la carga de banano, si soy floricultor necesitaré inclusive hasta un avión. Cualquier proceso de comercialización y de apoyo en esa cadena de caficultura, de floricultura, de papa, tiene acceso a estas líneas. Si necesito traer un tractor, el señor que vende tractores tiene acceso a estas líneas. El señor que hace los plásticos para los cultivos de flores tiene acceso a esta línea. Cualquier servicio de apoyo que esté de alguna manera directa, coayudando en el sector agrícola, tiene acceso a las líneas de fomento. Quiero contarles, el mercado es infinito. El banco BBVA es el banco que más ha colocado recursos en el sector agropecuario y no nos da abasto con los cupos que tenemos para cubrir todas las necesidades. La idea es que cuando ustedes piensen en endeudarse, si clasifican por estas líneas, no lo duden. Muchas veces es mucho más probable que ustedes sepan más que el mismo gerente del banco que les va a ofrecer estas líneas. Luego, mi recomendación es siempre preguntar, ¿puedo acceder a líneas de fomento agrícola? Porque eso implica automáticamente 200 puntos más bajo de tasa de interés, inclusive a veces más. Y pues estamos en una economía donde 200 puntos pegan durísimo en cualquier estructura económica de una empresa. Hay una ley de reciente creación que además permitió que las actividades rurales también tuvieran acceso a las líneas de crédito de fomento agrícola. Esta ley me permite prestarle al pequeño y mediano minero, a aquel que tiene activos totales inferiores a 21.000 millones de pesos. Entonces, se le puede prestar para una persona que hace explotación minera, se le puede prestar para una persona que hace transformación minera, que cogió el producto minero y lo volvió ladrillos, que cogió el producto minero y lo volvió arena, lo volvió vidrio, cogió la arena y la volvió vidrio. Esos clientes también tienen acceso a esta línea. Y le puedo prestar al que comercializa producto minero, es decir, al ferretero que vende arena. Normalmente ese estilo de empresas no tienen ni la menor idea que tienen acceso a estas líneas. Hace poquito veíamos nosotros aquí en el banco, que nos daba hasta risa, había un proyecto de ley que quería inventarse una línea de fomento para el pequeño y mediano minero. Pues eso ya está inventado hace 21 años. Ya existe, lo que pasa es que los mineros no lo saben. La idea es que ustedes aprovechen y tengan ese conocimiento. Ya existe y pueden acceder a estas líneas. Esa misma ley me permitió prestarle a cualquier proceso de transformación de metales y piedras preciosas de origen nacional. Le puedo prestar al pequeño y mediano minero de piedras preciosas, pero también le puedo prestar a aquel que hace transformación de metales, el herrero, el que hace tornillos, puntillas, cuyo metal sea de origen nacional. Yo no sé si ustedes están al tanto de este tema, pero el negocio entre el importado y nacional casi que no hay diferencia en precio. Luego, si hay una línea de fomento, la diferencia es a favor de la economía colombiana. La idea es que si ustedes son unos grandes transformadores o medianos transformadores de productos de hierro y acero, siempre piensen en ser hierro y acero de origen nacional, porque si así lo hacen, van a tener acceso a estas líneas de fomento. La ley también me permitió prestarle a cualquier persona que se dedique al turismo rural o al ecoturismo. ¿Eso qué significa? Yo soy santanderiano. Todo lo que se mueva a Barichara, todo lo que se mueva a San Gil, que tenga efectos ecoturísticos o turismo rural, tiene acceso a estas líneas de fomento. Y créanme, realmente sería una estupidez no utilizarlas. Porque el no utilizarlas implica un golpe de tasa de interés bien grande. Por último, la ley me dice que le puedo prestar a cualquier persona que haga labores artesanales. Artesanales es, según la misma ley, aquellas cosas que son hechas por la mano, donde cada producto es diferenciado de los demás. Eso lleva a que, por ejemplo, si yo soy un textilero que hago los textiles a mano, o soy un zapatero que hago mi proceso de curtiente o hago los zapatos a mano, tengo acceso a estas líneas. Miren, esta es una línea que está moviendo más o menos unos 500.000 millones de pesos al año. Hay muchas personas que se dedican a las labores manuales. En Santander, por ejemplo, la labor manual de hacer zapatos es bien importante y tienen acceso a estas líneas de fomento. ¿Cómo puedo yo llegar a estas líneas de fomento? Sencillo. Un banco como el BBVA solicito la línea de fomento agrícola. Los bancos están obligados a guiarlos a ustedes en cómo presentar el proyecto. Solo hay que preguntar. En la mayoría de los casos, los mismos bancos les coayudan en la elaboración del proyecto. En el caso nuestro, no solo se les coayuda, sino que se les hace el proyecto sin ningún costo. El mismo banco monta el proyecto, lo organiza y lo valida ante Finagro para que ustedes tengan estos accesos a estas líneas de crédito. Estas líneas se pueden pedir para cualquier cosa que yo necesite.
Puedo pedirlas para capital de trabajo o para inversión. Capital de trabajo, todo lo que yo necesito para el ciclo normal de mi negocio. Inversión, comprar maquinaria, mejorar mi capacidad productiva, hacer obras de infraestructura como carreteables, como construcciones, todo lo puedo pedir por estas líneas. Los plazos de acuerdo al flujo de caja que me bote mi negocio. Nosotros sí lo que queremos es que ustedes se ajusten a los flujos de caja normales del negocio. ¿A qué voy? Si voy a necesitar plata de capital de trabajo, no es lógico que la pida 5 años, porque tarde o temprano voy a estrangular mi flujo de caja. Entonces, parte de lo que hacemos los bancos, en este caso el BBVA, es guiarlos a ustedes para que no la embarren y pidan realmente de acuerdo a sus necesidades de caja y no estrangulen la empresa. Entonces, muchas veces se llega con una expectativa mayor respecto a tiempos que son ajustados precisamente para mantener el flujo de caja de la empresa. Hay algunas líneas que el mismo Estado ha querido fomentar para que los clientes tengan algún tipo de beneficio. Muy seguramente ustedes van a hablar del incentivo a la capitalización rural o las líneas especiales de crédito. Son subsidios que da el Estado para incentivar ciertas inversiones en el sector agropecuario. Por ejemplo, el ICR en estos momentos está agotado, pero aquí les voy aprovechando que los que están presentes, les doy una chiva y es que muy probable la segunda semana de octubre, muy probablemente la segunda semana de octubre, haya nuevamente ICR. Ese incentivo es una plata que da el Estado para que los clientes que están dedicados a la producción agropecuaria tecnifiquen o modernicen el sector agrícola. Entonces, si se va a comprar un tractor, el Estado le regala el 20% de los costos del proyecto si ustedes sacan un crédito de fomento agrícola. O sea, es un regalo que se da por comprar una cosa, pero que disminuye el valor del capital de la obligación. O sea, tienen que sacar un crédito, pero pues imagínense, si le regalan un 20 o el 40% casi que desaparece, casi no, desaparece completamente la tasa de interés. Entonces, es algo que hay que aprovechar. Normalmente son líneas de largo, son líneas para productor agropecuario y son líneas atadas a inversión o siembras de cultivos de tardío rendimiento. Es decir, aquellos cuya etapa improductiva es mayor a 36 meses de plazo. Se espera que estos recursos que van a salir ahorita en la segunda semana del mes de octubre sean casi que canalizados para ciertos productos que hacen parte de la agenda exportadora del sector agropecuario. Aguacate, palma africana, café, son productos determinados que el Estado quiere incentivar porque generan un mayor valor agregado a la economía comercial. Hay otras líneas que se llaman la línea especial de crédito y es el Estado subsidia un porcentaje de la tasa de interés. La ley establece que ningún banco en Colombia, si va a prestar por líneas de fomento, puede prestar más caro que el DTF más 10. Normalmente eso no se da. Hoy las tasas promedio están en un DTF más 7. Si nosotros prestáramos al DTF más 7 y ustedes clasifican, aparentemente la segunda semana de octubre sale también esta línea especial de crédito, el Estado le subsidia al banco la tasa de interés. ¿Para qué? Para que el banco le preste al productor agrícola al DTF hasta más 2. Es la tasa final y el Estado le paga al banco los diferenciales en puntos. Si fuera más 7, nos daría 500 puntos básicos de tasa de interés. Luego, para ustedes es una tasa muy buena y para el banco es un negocio rentable. Y aquí el secreto, cuando uno va a sacar un crédito, es que sea rentable para ustedes y sea rentable para el banquero. Si es rentable para los dos, la probabilidad de que el crédito salga es mucho mayor. Entonces, eso lo está tratando de manejar el Estado a partir de subsidios a la tasa de interés. El año pasado lograron canalizar, este año, porque inclusive en el semestre pasado hubo ICR y hubo LEC, se lograron canalizar más o menos 3 billones de pesos en líneas de ICR y de LEC. Sí se jalona. Hizo que la tasa de interés se bajara. Como les digo, nunca antes desde la historia del crédito de fomento agrícola, Ley 30 de 1968, se había desembolsado tanta plata como se desembolsó este año. Se calcula que Finagro puede llegar a tener un crecimiento entre el 10 y el 20% de lo esperado en el mejor de los casos de crecimiento. O sea, puede llegar a 12 billones de pesos el desembolso de recursos de crédito. Para que se hagan una idea, eso es más o menos 7 veces todo lo que pone Bancolmex. Es más o menos 5 veces todo lo que pone Findeter, y Findeter es el que financia las 4G, es el que financia las carreteras. O sea, el sector agrícola está teniendo tanta plata en crédito como nunca en la vida la había tenido. Luego, yo no sé si es algo muy inteligente del Estado o es simplemente la mano blanca de la economía colombiana, pero está llegando plata como nunca. Llega plata, sí y solo sí, si el agricultor y el agroindustrial es lo suficientemente organizado como para poder tener claro que estas líneas sí le ayudan en su negocio. Como para poder tener claro que un punto en tasa de interés por debajo de las líneas normales es un punto que jalona. Como para tener claro que uno debe endeudarse en maquinaria cuando hay incentivos. Y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. A veces, por ejemplo, hoy
hay una línea de ICR para pequeño productor que todavía tiene plata y lleva 6 meses. Hay pequeños productores que ni conocen esas líneas y se pierden y se terminan devolviendo el presupuesto general de la nación. La idea es que aprovechemos todos los beneficios que existen hoy en el Estado. Nosotros sí tenemos mucha fe, nosotros desde el banco, tenemos mucha fe en que estas líneas se van a mover y se van a seguir moviendo muchísimo. Llevamos crecimientos casi cada año superiores entre el 20 y el 30% de lo que esperábamos. Nosotros ahorita estábamos, antes de arrancar esta charla, mirando que en el año 2006 el banco había desembolsado 180.000 millones de pesos en líneas de fomento agrícola. Y en el año 2015 el banco había desembolsado 1.9 billones de pesos en estas mismas líneas. Luego el crecimiento ha sido monstruoso. Y queremos seguir apostando. Es un objetivo del banco jugárnosla por este negocio, y no jugárnosla no solo por hacer patria, es porque es un buen negocio para todos. Entre más caro se ponga el dólar, más rentable es el sector agrícola colombiano. Más probabilidades tenemos de venta. Ahí está demostrado. Como bien lo decían ahorita, hoy más que nunca hemos oído el cuento de todos los grandes y medianos transformadores de productos agropecuarios que nos dicen que sus plantas están a tope, que lo tienen todo vendido. Luego nuestra invitación es, aquí está el banco, aquí estamos nosotros, estamos completamente convencidos de que es un sector que queremos seguirnos metiendo y es un sector que queremos no solo apoyar, sino meterle toda la ficha. Es básicamente nuestro objetivo, nuestra línea. Nosotros somos unos convencidos que el tema de la paz va a jalonar mucho, no sé si es bueno o es malo, simplemente va a jalonar porque gran parte de todos los recursos que está cantando el Estado va a invertir, los va a invertir en el sector agrícola. Y esos recursos van a ser invertidos muy seguramente en figuras como el ICR, como la línea especial de crédito, como las leyes de mejoramiento de tierras o mejoramiento de infraestructura en tierras. Luego creo que, así suene un poquitico optimista, creo que vienen tiempos mucho mejores. No sé si hacemos paso a preguntas. Muchas gracias, y efectivamente estamos recibiendo preguntas y aquí tenemos una persona que nos va a ayudar un poco a leerle las que tenemos y nosotros vamos a ir respondiéndoles. Muchísimas gracias a todos y infinitas gracias también a las personas que se conectaron. Son centenares de personas alrededor de Colombia y también tenemos reportadas personas colombianas en Estados Unidos. Entonces vamos a dar ahora paso porque surgieron varias preguntas de los oyentes y tenemos Álvaro Luz Vanegas nos pregunta que si nos podrías mostrar nuevamente el tema de tasas de cambio, que le pareció muy interesante y quería profundizar un poco más, Juanita. Perfecto, listo. Yo creo que, como lo decía cuando hablaba de tasa de cambio, ese es un tema muy importante, porque un poco lo decía Carlos ahora, eso le muestra a uno cuáles son las perspectivas y cómo debe hacer sus presupuestos, hacia dónde debe ir, dónde están los mercados por ejemplo, con una tasa de cambio más devaluada, como lo decía Carlos, la posibilidad de que podamos exportar aumenta muchísimo. Y sobre todo lo decía porque estamos viendo que los mercados tradicionales donde exportamos, que son Estados Unidos, Perú, estamos viendo cosas en México, van a tener un crecimiento probablemente mejor en los próximos años. Entonces, ¿cómo estamos viendo la tasa de cambio? Estamos viendo una tasa de cambio que hoy estamos alrededor de 2.900. Es lo que hemos visto con una volatilidad fuerte, hemos visto cambios de 70 pesos en un día, de 30 pesos en un día. Eso, como decía, genera mucha volatilidad. ¿Qué esperamos hacia final de año? Y un poco para que piensen cuál es el final de año. Como digo, puntualmente es difícil y probablemente no vamos a dar exactamente en cuál va a ser el valor, pero lo que estamos esperando es que la tasa suba un poco, o sea, que tengamos que pagar más pesos por cada dólar hacia final de año. ¿Y por qué es eso? Porque la política monetaria internacional va a cambiar un poco y efectivamente van a subir las tasas de Estados Unidos, es lo que esperamos a final de año. Eso hace que se devalúe un poco el peso colombiano. Entonces estamos viendo una tasa a final de año de 3.100, que después va a ir bajando y termina el año entrante en 2.800, y en promedio en el año, para que lo metan en sus presupuestos, va a estar en 2.900. Y después se va a mantener en niveles de 2.800, en 2018, en 2019. Hay variables que afectan esto, obviamente, el precio del petróleo, por ejemplo, pero esa es como nuestra perspectiva. 3.100 final de año, 2.800 final del año entrante, y una tasa que se mantiene alrededor de 2.800 hacia adelante. Bien, Juanita. Carlos, nos pregunta Daniel Ramírez que por favor nos recuerdes la ley que regula las líneas de fomento agrícola. Hay básicamente dos grandes leyes, la ley 101 de 1993 y la ley 16 de 1990. La ley 16 de 1990 creó una estructura económica que se llama el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que estableció
¿quién era el organismo máximo de la política agropecuaria? Que es una entidad que se llama la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que está compuesta por el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, el director de Planación Nacional, el gerente del Banco de la República y Finagro, que opera como Secretaría Técnica. Ellos sacan las normas que dicen a quién se le puede prestar y a qué tasas de interés se le puede regular. La Ley 101 de 1993 estableció quiénes eran los clientes, como les digo, productores, transformadores, comercializadores, servicios de apoyo a ruralidad, y qué beneficios podían llegar a tener ciertos clientes con subsidios de tasa de interés o incentivos como el ICR. La Ley 16 también estableció algo que no lo conté y aprovechamos aquí para contarlo, estableció la creación de un fondo de garantías para el sector agropecuario, se llama el FAG, el Fondo Agropecuario de Garantías, que es el fondo que garantiza a aquellos clientes que no tienen las garantías suficientes para ofrecerle un banco para poder respaldar los créditos agropecuarios. Es un fondo que ha venido en crecimiento, es bastante bueno, el año pasado respaldó créditos superiores a $1 billón. Se calcula que con las nuevas situaciones políticas, ese fondo tenga una nueva participación y se logren coberturas mayores. La ley también ha regulado el tema de los seguros agropecuarios, que es la manera de disminuir los riesgos climatológicos en el sector agropecuario. Gran parte de estos seguros cuentan con subsidios estatales superiores al 80%. Luego aprovecho a hacer la invitación de, señores, métanse en esos seguros. No vale mucho porque lo que asume el agricultor es muy pequeño, más o menos el 30% de los costos del proyecto. Pero para un intermediario financiero sí es una tranquilidad gigantesca saber que ya se está cubriendo la eventualidad de un tema de lluvias fuertes, de vientos fuertes, de fenómenos de sequía, que al disminuir ese riesgo climatológico hace que el banco tenga una mayor fe en prestar. Carlos, otra pregunta del usuario C. Moreno. Si se tiene proyectos para realizar la realización de productos a base de chocolates, pero comprando chocolates tipo cobertura, ¿se podría acceder a este tipo de crédito de fomento agrícola? Sí, se puede acceder. La norma lo que establece es que el producto sea de origen nacional. Si uno hace parte de la cadena del cacao y por ende del chocolate, sí tiene acceso a línea de fomento. Lo que le pediría ahí, en el momento en que se vaya a estructurar el crédito, el banco le va a pedir que justifique que ese producto que usted está comprando, en el caso del chocolate, sea de origen nacional. Y si se puede justificar, se puede certificar que el producto es de origen nacional, tiene acceso a la línea de fomento como transformador primario de producto agrícola. Juanita, por último, ¿cómo es la reforma tributaria que se viene ahora? Bueno, como les contaba un poco, deberían presentarla más o menos a finales de octubre, mediados de octubre, y es una reforma tributaria que tiene que tratar de reemplazar los ingresos que teníamos o que recibía el gobierno del petróleo y de todas las actividades mineras que han estado disminuyendo. Es una reforma que creemos nosotros debería ser estructural, pero vamos a ver cómo la van a presentar. Todavía no hay borradores circulando para saber cómo va a ser. De acuerdo con lo que hay en los estudios de organismos internacionales y de la comisión de expertos que formó el gobierno hace unos meses, lo que debería pasar es probablemente un aumento del IVA. La sugerencia de la comisión de expertos es que el IVA aumente de 16 a 19%. Nosotros creemos que por ahí debería estar, digamos, el aumento. Y adicionalmente lo que se está pensando, y es muy importante para las empresas, es que disminuya, o por lo menos que tienda a disminuir la carga impositiva a las empresas. El gobierno es muy consciente de que la tasa impositiva en Colombia es alta, que estamos viendo un gobierno que está tasando más a las empresas que otros países de la región, sobre todo si comparo México, si comparo lo que está haciendo Perú. Entonces probablemente lo que van a intentar es mandar un mensaje de simplificar la carga que pagan las empresas y tratar de bajarla gradualmente. No estamos en el momento para bajarla muchísimo, porque estamos viendo una desaceleración de ingresos, pero probablemente eso va a ayudar. El otro es el tema de las fundaciones. Probablemente va a haber una vigilancia mejor de las fundaciones y sobre todo van a tratar, yo creo, de mandar el mensaje de disminuir los temas de evasión e ilusión que son muy altos todavía en Colombia. Perfecto. Carlos, siguiente pregunta. De Bogotá nos preguntan, tengo planeado comprar un camión con sistema de refrigeración. ¿Se puede financiar a través de líneas Finagro? Si lo que va a cargar ese camión es producto agropecuario, ya sea primario o transformado, de origen nacional, la respuesta es sí. ¿A qué voy? Voy a comprar un camión que va a cargar leche refrigerada. ¿Puedo? Puedo. Voy a comprar un camión que va a cargar carne bajo sistemas de refrigeración o pescados. Sí. Inclusive, y es algo que creo que es importante anotarlo, no solo lo puedo sacar por línea normal de inversión, podría acceder también a líneas como leasing. Puedo sacar esa línea, puedo sacar ese camión a través de una operación de leasing con recursos de fomento agrícola.
Perfecto, Carlos. La siguiente es, quiero montar un negocio de venta de frutas y verduras. ¿Puedo comprar mi local en Leasing Finagro? Sí, puedo comprarlo. Vuelvo y pasa lo mismo que la anterior pregunta. Sí y solo sí, si el producto agropecuario que yo voy a vender es de origen nacional. Y la respuesta es: no puedo financiar todo. Puedo financiar por leasing la compra de la infraestructura del local, como puedo financiar también lo que va dentro del local para poder vender mi producto. Albaluz Vanegas nos pregunta, Carlos, para proyectos de producción y comercialización de café especial, ¿cuál sería la mejor línea de crédito para este año? Muy seguramente la línea especial de crédito, que esperamos debe salir la segunda semana de octubre. Hoy por hoy tendría acceso a las líneas normales, cartera sustitutiva, lo que aquí en el BBVA llamamos agrocrédito, que claramente es mucho más barata que cualquier otra línea que le ofrezcan. Pero esa línea que va a salir en octubre, que es la línea especial de crédito, es decir, la línea de tasa subsidiada de interés, DTF más 2, la tasa final de crédito, es una línea ideal para ese negocio. Si no alcanza a pegarle a las líneas de octubre, estas son líneas que van atadas al presupuesto general de la nación. Al Estado es el que paga el subsidio. Luego, como los presupuestos son anuales, es muy probable que entre enero y febrero vuelva a haber plata sobre esas líneas. Juanita, Daniel Eduardo Ramírez nos pregunta, en un negocio agrícola dolarizado, ¿recomiendan tomar coberturas para cubrir el riesgo de tasa de cambio? ¿A qué plazos y qué montos recomiendan cubrir? Okay, yo creo que es importantísimo y eso sí, cuando uno está haciendo sus presupuestos y está haciendo sus planes de negocio, la tasa de cambio no debería ser un factor que le genere riesgo al negocio. No sé, si uno está haciendo un flujo de caja de los próximos 5 años, lo ideal sería que las variables que afecten el negocio son variables mucho más reales, digamos, de cuánto me van a demandar, de cuánto me van a ofrecer, entonces, o ofertar. Yo creo que es importantísimo pensar en coberturas, pensar si uno tiene, no sé exactamente qué monto, depende del tipo de negocio que uno haga, del tipo de ingresos que reciba en pesos y del tipo de ingresos que reciba en dólares, del tipo de ingresos o el porcentaje de ingresos o de gastos que tenga en dólares y en pesos, uno debe, pero la idea sí es pensar siempre en una cobertura. Y es una opción que ofrecen todos los intermediarios financieros, y es averiguar cuánto cuesta y valorar eso, pero lo que uno no debe dejar es el flujo de su negocio dependiente de una tasa de cambio que, como les contaba, hasta los expertos más inteligentes que saben más, que tienen los mejores modelos, se descachen. Entonces yo creo que es importante que eso no sea el riesgo que uno tenga en su empresa o en su cultivo, eso es importante. Entonces yo creo que sí es bueno evaluar siempre unas coberturas cambiarias. Yo ahí de todas maneras también como que les boto una chiva. El gobierno lleva más o menos todo este mes de septiembre, el gobierno, Ministerio de Agricultura, estructurando la línea por Finagro, que sea en dólares. Eso no existe. Y la están tratando de crear precisamente para que aquellos personajes que tienen vocación exportadora se endeuden en la moneda en que reciben el ingreso. Están montándola, la idea es que salga en dólares o salga en cualquier tipo de moneda distinta al peso colombiano a tasas de fomento agrícola. Yo espero que más o menos a mediados de octubre finales exista ya esa línea. Buenísimo. Sí. Carlos, Esperanza nos comenta, ¿para la comercialización de productos agrícolas también hay créditos? Sí, hay todos los créditos que les conté. Si el producto agrícola es de origen nacional, no importa que uno sea el comercializador que llegue al usuario final. Puede ser inclusive uno atravesado en la cadena, y sí los hay. Están igualiticos para capital de trabajo o para inversión. Lo único que sí no tienen es el acceso a los incentivos como el ICR o las líneas de tasa compensada. Juanita, ¿cómo ves las oportunidades que se abren si hay firma de paz? Yo creo que esto pega para los dos. Sí, esto pega para los dos. Si quieres yo empiezo con el tema como más macro. Obviamente tenemos toda la incertidumbre que va a pasar con el plebiscito, pero con esa incertidumbre hay dos cosas que son importantes. Uno, en los acuerdos y en el primer punto del acuerdo, del acuerdo final que estamos evaluando para el plebiscito, el tema es el agro. ¿Y qué hay en el agro? Hay temas institucionales de mejorar la institucional agropecuaria y hay temas de infraestructura, hay temas de mejorar los distritos de riesgo, de mejorar las carreteras, de favorecer, digamos, la proyección agrícola. Esto es un reto que tiene Colombia con el proceso de paz o sin el proceso de paz. Como lo decía al principio y quería hacer énfasis, Colombia tiene muchas desigualdades en el tema rural y en el tema urbano. El proceso de paz nos da la oportunidad de invertir en el sector agrícola, de hacerlo lo que hemos debido hacer hace muchos años. Digamos, esto es una necesidad que no nace de un acuerdo de paz, nace de lo que somos en Colombia, de las ventajas que tenemos en el campo y que no hemos estado lo suficientemente presentes en el campo. Entonces, si pasa o no pasa, lo que estamos viendo es que la inversión en el sector agrícola se tiene que hacer. Tenemos que pensar en muchas cosas del sector agrícola. Por ejemplo,
quiénes son los dueños de las tierras en el campo. Está súper desactualizado todo lo que tiene que ver con el catastro rural. Eso está en el proceso de paz, pero igual tenemos que hacerlo como país, de pensar quién tiene la tierra, porque un poco lo que cuenta Carlos, si no sabemos quiénes tienen los títulos, pues no van a poder acceder a crédito. Hay cosas que hay unos estudios muy buenos de Ana María Ibáñez que muestran, por ejemplo, que la gente en Colombia tiene que hacer cultivos muy temporales porque no saben si la tierra es de ellos, no tienen el título legal. Y eso está incluido en el acuerdo, y como digo, lo haremos sin acuerdo, con acuerdo, porque ahí es donde está el futuro de Colombia, y ahí es donde deberían ser las inversiones. De hecho, esa ley ya salió, la ley que regula el tema de las tierras, sí, que regula el tema de CIDRES, ya está, el gobierno ya sacó un decreto, está pendiente que la Corte Constitucional defina la legalidad, o no, que creo debe estar saliendo o esta o la siguiente semana, y pues yo también creo que es el momento ideal de pensar en una perspectiva agropecuaria mucho mayor. Tenemos zonas que no se ha podido llegar, la frontera agrícola en Colombia es superior al 40% de lo que se produce, como bien lo decías, es quizás el país del mundo donde más podemos llegar a crecer desde el punto de vista agrícola. Luego, creo que no hay un mejor momento ni unas mejores condiciones como para tener fe en el sector agropecuario. Claro, y hay muchas, hay experiencias súper exitosas como la brasilera, como la argentina, que cuando comparamos la productividad de Colombia por hectárea, Colombia todavía tiene miles de posibilidades de crecer. Y eso es muy importante, es como, estamos ahí, tenemos el campo, tenemos una tierra fértil y estamos mejorando la institucionalidad, como contaba Carlos, entonces es el momento de ir hacia adelante. Hay cosas que además los que estamos metidos en el mundo de los banqueros analizan como algo que está bien. ¿A qué voy? Quizás en los últimos 3 años es la época en que menos siniestros, desde el punto de vista de crédito de fomento agrícola, hemos tenido. A que esa claramente es una señal, aunque hay crisis mundial, aunque Colombia ha tenido temas de crisis, el sector agropecuario está pagando los créditos. No se ha disparado la tasa de siniestralidad. Estoy hablando del crédito de fomento financiado por la banca privada, no por la banca pública. Luego, sí es como un acto de fe que está funcionando. Y es, los clientes agropecuarios están endeudando mucho más que nunca y están pagando mucho más que nunca. No se están siniestrando. Luego algo bien está pasando. Perfecto. Algo bueno está pasando. Sí, y lo otro, digamos, en tema de un país en paz probablemente, y eso son las estimaciones que hay en muchísimos estudios, es que el campo va a ser el que va a generar más producto potencial. Les contaba un poco cuál es el potencial de Colombia, el potencial, y sobre todo por temas de campo y de turismo, que un poco tú lo señalabas, que hay unas líneas especiales de turismo. Yo creo que ese es el otro sector que no lo mencioné antes, pero que es el sector que tiene mucho futuro. Sí. En un país que tenga unas condiciones de paz como las estamos logrando, y digamos con este cierre bilateral del fuego, probablemente vamos a ver otro sector jalonador, va a ser el turismo de todo tipo, y ahí hay un papel para estas líneas también. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Juanita, Carlos, por su asistencia, y a todos los nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación. Fue un excelente streaming por parte de Juanita y de Carlos, y recordarles a los oyentes que tenemos más de 400 oficinas de BBVA, están pendientes para que en cualquier momento ustedes lleguen, y nuestros asesores evidentemente en temas agroindustriales estén pendientes para brindarles toda la información que necesitan. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Esté muy bien. Ya no pierda más ventas por no aceptar tarjetas. Tranquila, en BBVA la asesoramos para que las reciba. Es más cómodo y seguro que el efectivo, y así más clientes compran en su negocio. Pregunta en nuestras oficinas. Con BBVA, tu pyme ya no está sola. Desde hoy la soledad será un término que quedará en el olvido para los empresarios colombianos. Hemos llegado para acompañar, asesorar y llevar tu pyme adelante. Por eso hemos creado este espacio donde encontrarás charlas, conferencias y contenidos de interés. Síguenos y descubre por qué con BBVA tu pyme ya no está sola. Todos los días es lo mismo. Quitar y poner ropa, chaquetas, vestidos, pero como ahora todo lo compran con tarjeta, no sé qué hacer.
Me siento sola. Tranquila, usted no está sola, porque en BBVA la asesoramos para que reciba el pago de sus ventas con tarjetas débito y crédito. Acércate a cualquier oficina y pregunta por un asesor especializado. Con BBVA, tu pyme ya no está sola.